Seguimos con las motos de café Racer Dreams inspiradas en las carreras legendarias, en este caso en el Rally Dakar con esta CRD 122 que, como vamos a ver, hace un guiño en muchísimos de sus detalles a las mejores motos de ese rally, el más complicado y peligroso del mundo. La decoración de la CRD 122 toma el blanco como inspiración de esas R80 GS que ganaron en los años 80 el Rally Dakar, y también tiene el chasis terminado en blanco, algo que no es tan habitual en las motos de la marca. Otro detalle muy curioso es el asiento en dos tonos, en dos pieles, uno más claro haciendo referencia a la arena del desierto y otro más oscuro en honor a esas pistas de tierra o zonas más complicadas del rally. Pero hay muchos más detallitos, como esos tres filetes que recorren el depósito, que hacen referencia por un lado a las etapas diarias del Dakar, por otro a los enlaces y por otro a las etapas maratón del rally. Además, en su equipamiento hay numerosos componentes que se integran perfectamente en esa línea de la moto, como el cuadro clásico Moto Gadget Chrono Classic, los retrovisores High Sider o los intermitentes Arizona. Otro detalle que hace diferente a esta CRD 122 es el chorreado de diferentes partes de la moto, como el motor, la transmisión, el final del cardan, la aleta trasera, la horquilla o las llantas. Se ha chorreado de manera que lo que sale a la luz es el color original del material, por eso es tan diferente a otras motos y encima está lacado, que le da un toque súper especial. Pero no solo hay detalles estéticos haciendo guiño al conocido rally, también cosas como esos pulsadores que son parecidos a los que se utiliza para manejar el roadbook en las motos de rally. Están aquí en esta piña integrados en un manillar rental que ha ido variando también en el diseño de la moto. Primero había uno cromado más alto tipo enduro, pero al final han optado por este que se integra muy bien, pero que consigue una postura muy cómoda y una ergonomía buena gracias a esa conjunción entre asiento y manillar alto para hacer una moto que pueda servir para viajes. En cuanto a la parte ciclo, tiene horquilla rehecha, amortiguadores Hagon y esos neumáticos TKC80 que, como no podía ser de otra manera, le dan ese toque off-road con uno trasero un poquito más ancho de los que se utilizan normalmente. Como podéis ver, después de 8 semanas de trabajo, esta R90/6 de 1973 es toda una inspiración a ese rally mítico, a ese Rally Dakar, y además es una moto que funciona bien en el día a día, que permite un poquito de off-road, ya que se ha puesto a punto en cuanto a suspensiones y motor, y que además te hará sentir como, evocar esos mejores momentos de un gran rally como el Dakar.